Damos la bienvenida a todos aquellos que se unan a nosotros Amén. a través de las redes sociales. Queremos avisarles, decirles que somos una misión de las iglesias de Christ Gospel Churches Internacional, ministerio en español. Sería Iglesias del Evangelio de Cristo, Camino Crucificado. Entonces, estamos radicados en Brighton. El día de hoy hicimos el servicio en la casa pastoral por la razón de que estuvo muy nevado y está el peligro de las carreteras congeladas. Entonces, si alguien va para Brighton, sorry, estamos en Aurora. Vamos a dar inicio a esta enseñanza, mis hijos. Es una enseñanza diferente, es una enseñanza que me gustó mucho, pero espero en Dios poder enseñarla como Dios me la enseñó y me la sigue enseñando. Esta prédica se trata de las 4 maneras diferentes de cómo Dios nos salva. Yo pensaba que eran mucho más maneras de cómo Él nos salva o rescata, pero son 4 maneras principales. El ser humano pensamos que hay muchas maneras de cómo el enemigo, o cómo Dios permite que el enemigo nos atrape, nos mantenga dentro de su poder, hasta que Dios viene y dice: quítate, hazte un lado, porque este es mi hijo. Amén. Entonces, siempre, para que empecemos a través del discernimiento que Dios nos da, más o menos entender, más o menos tratar de entender en qué área y en qué nivel o en qué parte estamos siendo cautivos, o en qué parte el enemigo Dios le ha permitido o el enemigo nos tiene cautivos. Son 4 diferentes maneras, y a través de esta lectura que vamos a estar dando, a través de esto que vamos a estar leyendo, van a venir ciertas escrituras ahí que se refieren literalmente a la Biblia. Si quieren, vamos y las buscamos las escrituras, nos detenemos y le damos estudio, o continuamos para entender principalmente cómo es que Dios permite que usted y yo, sobre todo hay algo muy importante, aquellos que tenemos el llamado, es algo poderosísimo. Aquellos que venimos ya encerrados o marcados dentro de su nombre, es algo que es demasiado importante que vayamos analizando. Más aún, sin embargo, hay unos que venimos ya dentro del nombre, pero hay otros que Dios nos pone dentro del nombre, aunque no hayamos venido dentro del nombre. ¿Por qué? Porque cuando nos salvamos, su nombre está en nosotros, viene a nosotros y empieza a poner un cerco alrededor de nosotros. Amén, amén, amén. Entonces, Aleluya. ese tipo de cerco nos permite a nosotros permanecer libres de las acechanzas del enemigo. Porque el enemigo no puede acercarse cuando tenemos el cerco, salvo que Dios o usted, dentro de su libre albedrío, decida romper el cerco, salirse del cerco, y entonces ahí sí queda a merced del enemigo, ¿sí? Porque usted mismo ha tomado la decisión de que esa restricción no es para usted. Aunque las veces que usted haya querido salirse del cerco, Dios lo haya picado, ¿cómo se le puede decir? Cuando lo que le pasó al apóstol Pablo, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice: ¿quién eres, Señor? Dice: duro te es dar coces contra el aguijón. Dios tiene un aguijón. Voy a tratar de, déjeme nada más, porque esta cosa es diferente a dibujar, a ver si me permite. No me va a dejar. Necesito empezar. Necesito página nueva, pero ya se me olvidó cómo. Ahí está el cuadrito. ¿Dónde? A su mano derecha. ¿Este? Ese es nuevo. Ok. Vamos a tratar de dibujar para poder para poder poner un ejemplo de cómo Saulo de Tarso estaba, ¿por qué se me desaparece? Saulo de Tarso estaba rodeado a través de un cuadro, porque él nació predestinado para servir al Señor, para que tarde o temprano Dios lo rescatara
y lo convirtiera en un apóstol de Jesucristo. Amén. Entonces, cuando Pablo, Saulo de Tarso, perseguía a los cristianos, Dios le estaba dando tiempo para que se cumpliera, como dice en el libro de los Hechos 17, donde dice que llegado el tiempo que se escogió entre Dios y nosotros, entonces ese es el tiempo para tener un encuentro con Dios. Y así lo dice en la palabra de Dios, no lo digo yo. Dios escogió el tiempo de nacer y el tiempo de morir, pero también escogimos Dios y nosotros el tiempo en que deberíamos o que Dios nos iba a alcanzar y nos iba a confrontar con la verdad llamada Jesucristo. Entonces, aunque usted y yo éramos desobedientes, éramos rebeldes, éramos pecadores, éramos necios, cuando usted nació con el cerco, ahorita lo voy a tratar de explicar, cuando se trae el cerco y cuando después de salvarse, Dios le pone el cerco. Entonces, si usted nació predestinado para servir al Señor, como Saulo de Tarso, Dios le puso un cerco alrededor suyo con espinas. Con ese, ¿cómo se le llama? ¿Cómo dije? Duro te es dar coces contra el aguijón. Esto que está viendo por dentro son aguijones. Y la mayoría de nosotros, yo casi estoy seguro, sobre todo aquellas personas que las personas nos llaman raros. Amén. A esas personas raras, llámese yo, llámese usted o cualquier otra persona que la gente lo haya catalogado como raro. Ese tipo de personas, cuando se quiso salir del cerco, algo sucedió. Dios provocó el dolor en usted porque le estaba tratando de mostrar el cerco con el que usted nació. Por eso nunca pudo hacer lo que normalmente la mayoría de la gente que no tiene el cerco hace. Estas son muy pocas personas, mis hijos. La mayoría no traemos el cerco y entonces cuando nos salvamos Dios pone el cerco. ¿Me estoy explicando? Amén, amén, amén. Entonces, Dios tiene este mismo principio antes de nacer y después de nacer en Cristo. Entonces, este cerco Saulo de Tarso ya lo traía. Por eso Jesucristo le dijo, duro te es dar coces contra el aguijón. Quiere decir que Saulo estaba haciendo algo a lo que Dios no le mandó, pero se estaba cumpliendo el tiempo y el tiempo se cumplió. Y cuando se cumplió el tiempo, vino la palabra de Dios a él y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Saulo estaba literalmente en contra de lo que es es el cristianismo, pero en contra del plan maestro de Dios. Porque Saulo en la eternidad pasada ya había escogido servirle. Amén. Entonces, Amén, amén. al ser perseguidor de cristianos, él dentro de su conocimiento y dentro de lo que él es, él suponía que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Él estaba tratando de servir a Yuhebauge o a Jehová de los ejércitos, porque desconocía literalmente que el camino era Jesucristo y que aquellos que anunciaban a Jesús estaban correctos. Él, conociendo la Torá, desconocía que tarde o temprano iba a venir un Mesías y que el tiempo se había cumplido de la venida del Mesías. Entonces, después de que se cumplió el tiempo de la venida del Mesías, es cuando Saulo empieza a ser perseguidor de la iglesia, pensando que él estaba en lo correcto, que el Mesías aún no había llegado, aún no había venido. Entonces, este llamado y esta forma de librarnos el Señor, cuando nos pone el cerco, pero también viene y nos confronta con la verdad, porque estamos cercados y ya es tiempo de hacer lo que el Señor escogió para usted y para mí. Amén, amén. Por eso cuando vino y nos confrontó, nos alcanzó, nos tocó, nos abrió el entendimiento, y ahí fue donde nos dijo, hey, hasta aquí llegaste. Hoy tienes que decidir. O te entregas, te rindes, me sirves, o te vas. Dentro de tu albedrío, yo no te lo puedo tocar. Pero hoy es el tiempo que tú y yo decidimos que íbamos a tener un encuentro. Y en ese día y en ese momento, cada uno de nosotros hemos tenido que decidir si servimos
o le seguimos de frente? Conocemos varios testimonios de personas que han tenido el encuentro con Jesucristo, pero que no han querido nada con Él. Él cumplió con su palabra de encontrarse en el tiempo debido, en el que se escogió, que tenía que encontrarse con Jesucristo. Pero el pecado, la maldad y todo lo demás, pues a la mayoría de la gente le gusta más el pecado, le gusta más el mundo, le gusta más, no sé, la fiesta, le gusta más todo lo que representa el mundo. Entonces, algunos todavía deciden por el mundo. Dios todavía después de ahí les da varias oportunidades, mis hijos, porque si tienen el llamado, les da varias oportunidades para decirles, hey, aquí estoy yo, este soy yo, ¿me sirves o no? ¿Quieres o no? Por eso a varias personas las confronta con la verdad. Y hemos tenido varias gentes, como nuestro amigo, varias gentes que Dios le pone la verdad, pero nosotros no somos quien decide, el que decide es la persona. Nosotros le exponemos la parte verídica, la escritural, donde dice, es que tenías un llamado, y tienes un llamado, y tú eres el que va a decidir si sirve o no sirve al Señor. El día de hoy se te están abriendo los ojos para que entiendas que todo eso que te ha sucedido es a causa del Señor. Amén. Porque tú escogiste por Él. Amén. Tu decisión el día de hoy la tomas, pero también, sea que sirvas o que no sirvas, tomaste una decisión. Amén. Es una decisión. Entonces, quieras servirlo o no, esa decisión va a estar en los registros de Dios. Amén. ¿Se está entendiendo lo que estoy tratando de Sí, decir? amén. Quería agregar algo, hermano Manuel. Está hablando del cerco. Sí. Está hablando del cerco. ¿En qué sentido? ¿Cuando ya es uno cristiano o cuando no es Estoy cristiano? hablando de los dos. De los dos. De los dos lados. Es que hay 4. A ver, adelante. Lo escuchamos. Está hablando del cerco cuando se es cristiano o cuando no se es cristiano. Ok. De cuando nace o antes, o sea, del cerco cuando ya se nace o cuando se vuelve cristiano. Yo creo que está hablando de lo mismo, ¿no? Está hablando de lo mismo. Cuando escogemos por Dios en la eternidad pasada, Dios pone un cerco. Okay. Vamos viendo hasta ahí. Venimos, ¿sí? Nacemos, ¿sí? Y traemos el cerco. Dios nos persigue porque traemos un cerco. ¿Todos? No Dependiendo todos quién traemos el eligió. cerco. Los que Unos escogimos sí. en la Que eternidad escogimos. pasada, Amén, traemos amén, un amén. cerco. Cuando escogimos por Dios en la eternidad pasada, Él puso un cerco alrededor de nosotros. Okay. ¿Sí? Venimos con ese cerco. La mayoría, y lo expliqué y lo voy a volver a repetir, la mayoría no lo traemos. La mayoría, Dios cuando nos salvamos nos los pone en automático. Amén. Es una forma de representar que ya somos apartados, que ya le pertenecemos entonces, a Dios y entramos al cuerpo de Cristo o a la salvación para continuar siendo salvos. Sí, hasta ahí vamos bien. Entonces hay gente que no es cristiana y tiene el cerco. Hay gente que no es cristiana y tiene el cerco. Que ya eligió desde antes. Sí. Todavía no está. Hay gente que no es cristiana, Dios O viene, salva, pues. no es salva. Hay gente que no es cristiana o no es salva, Dios viene y lo confronta para que se salve, pero aún así muchas veces deciden por no salvarse. Amén. Así. ¿Vamos bien? Amén. Amén. ¿Se entiende hasta ahí? Amén. Amén. Ok. Amén. Esa es una de las partes que quise dar como introducción para empezar a leer, porque esto me pareció muy poderoso, porque Dios tiene 4 maneras. Por ejemplo, creo que es la tercera o la cuarta, que me impactó, porque literalmente está en las escrituras, lo dicen las escrituras, pero yo nunca lo había entendido así, porque se supone que la mayoría de nosotros, mis hijos, somos el ejército de Dios, ¿verdad que sí? Siempre. Somos soldados de Dios, ¿o no? Amén, aleluya. Amén. Entonces, le haría yo esta pregunta. Como ejército de Dios, ¿tú tendrías que huir en algún momento? Como ejército de Dios, ¿usted tendría que huir en algún momento? ¿Usted? Pero huir de qué? Huir de las ¿Huir? pasiones y ¿Huir? de Huir del sí pecado, tenemos pues. que huir de las tentaciones.
Eso no lo entendemos. Tenemos Eso que ellas acaban de decir no lo entendemos. Seguimos siendo soldados. Sí. Sí, pero nos confronta Estamos en una lucha el continua. enemigo. Él sabe de qué manera confrontarnos. Amén. Él sabe de qué manera intentar vencernos. Amén. Y entonces una de ellas es eso. Conoce nuestras debilidades. Sí, y entonces, ¿qué le pasó a José? José tuvo que huir. Huyó el soñador, ¿verdad? Sí, ¿huyó de quién? De la esposa de De Potifar. la esposa de Potifar. Amén. Entonces ahí es cuando el Señor te dice, huye, Oye. no te quedes ahí, De corre, la tentación. Que ¡Sálvate! no te quiere atrapar. sal de ahí. Sal. Amén. Entonces, ¿es una forma de salvarnos o no? Aunque ¿Te Sí, aunque- amén. Amén. Sí. Amén. Así está es. entendiendo, mijo? ¿Le está pegando o no? Es que nosotros no podemos decir como Jesús al enemigo. Nada Aleluya. de ti Nada hay en de mí, ti. porque en nosotros sí hay. Sí hay Sí hay. Entonces por eso es que Amén. nos conoce y puede tentarnos. Eso a mí no me había caído el 20, mis hijos. ¿Cómo si soy soldado de Dios? ¿Cómo en determinado tiempo tengo que huir? Dice el Señor, sí. Cuando yo te dé la orden de que huyas, huye. Oye. Huye. Porque estás en peligro. Le hago otra pregunta. ¿David huyó? Amén. Amén. ¿De quién? De Saúl, Su hijo. ¿Quién le dio la orden de huir? el Señor. Huyó y no huyó. Huyó en esa ocasión, pero no huyó No, cuando Cuando la Es esposa que de- son los esposa de- tiempos cuando la de, esposa de este son los Sí, tiempos de salvación. Urias. Son los tiempos de salvación. Ahí había un propósito, hermana Laura. Sí. Ahí había un propósito, Había lo que propósito, usted acaba de decir. venía. Por eso Dios no vino e intervino con esa acción. Porque había un propósito muy importante. Amén. Porque Dios necesitaba enseñarle a David muchas cosas en esa área. Le tenía que enseñar la parte del adulterio, le tenía que enseñar la parte del asesinato y le tenía que cobrar conforme a la palabra y conforme a lo que estipula la palabra 4 tantos Amén. con la familia. Por eso Dios necesitaba que David fallara para tener enseñanzas para nosotros. amén. Para decir, no hagas esto, no hagas aquello. Iba a opinar, hermano. Aleluya. Sí, David casi siempre consultó con Dios Ajá. y lo podemos ver en varias ocasiones donde huía, sí, como cuando le dijo Dios, vete abajo de tal árbol. Sí, no, Señor, voy a la guerra. No, vete allá a ver qué. Ahí No. espérenme, sí. Sí. Abajo del moral. Entonces hay situaciones donde Dios mismo le mandaba, ve a hacerte esto. Pero Señor, la guerra está ahí, ve haz aquello. ¿Sí? Entonces, aquí es donde yo quiero que vayamos entendiendo. El huir es bíblico, pero conforme a la palabra de Dios, cada vez que Dios nos ministre, Amén. sal de ahí, huye. Cuando... sí, esposito. La misma palabra dice en el libro de los Proverbios, ¿verdad? Dice que el avisado ve el peligro y se aparta. Amén. Así es nosotros, o sea, cuando Muy bien. sabemos que la tentación o el pecado está tocando nuestra debilidad, pues vale más apartarnos, correr, que Amén. quedarnos. Amén. Sí, amén. Amén. Adelante, hermano Manuel. Y no nomás en ese tipo de situaciones, sí, porque a veces lo vemos en un área como lo está plantando, cuando está, por ejemplo, ahí hablamos de la Aleluya. tentación, pero en esta semana me pasó a mí, le pasó a usted, en tiempo atrás, cuando te surgen cosas más allá de lo que puedes tú no confrontar, sino que no es el tiempo de confrontarlo. Sí, andaba por ahí con unas personas y se empezaron entre ellos a deschongar. Entonces, ¿qué haces? Juga. Y más si son pareja. ¿Sí? Amén. ¿Se está entendiendo?
Ahora dígame, ¿cuántas llevamos de las formas que Dios nos liberta? Le acabo de decir varias. ¿Cuáles son? Una. Estamos hablando de la primera. No, ya dije varias. Dije varias y Del cerco. no se dio cuenta. El cerco. Del enemigo. El cerco. Ok, del enemigo, ¿cuándo? Cuando huimos. Cuando. Huimos. Ujú. Ok. ¿Alguien más quiere opinar? Porque sí quiero que entendamos, porque estos son principios bíblicos. Porque Dios nos pide que tengamos discernimiento cuando estemos cautivos en alguna de estas áreas. Algunas de las veces tenemos que esperar en Dios. Y otras de las veces tenemos que huir. Entonces, si Dios nos pone el nombre y estamos guardados en el nombre, cuénteme quién estaba guardado en el nombre en las Escrituras. ¿Quién nació con el nombre según las Escrituras? Jesucristo. Aparte de Jesús. Cuénteme, la palabra de Dios es muy Juan. clara. ¿Quién? Juan, hay muchos. Juan, deme algunos Juan el ejemplos de los Bautista. que se acuestan. Juan De el los que- Bautista. De los que se acuestan. De los que se acuerden. Juan el Bautista. Hay algo más claro todavía, pero deme Juan el Bautista. Moisés. No, hay muchos. Aparte de Moisés está Sansón. Sí, pero que Moisés. literalmente lo está diciendo en las Escrituras, ¿sí? Ahí el que mencionó Job, ¿no? Sí. Que le dijo el enemigo. Esa es la "Pues lo parte tienes principal. cercado, Ese es el ejemplo tú principal. lo tienes cercado, quítalo. O sea, ¿por qué Satanás no podía tocar a Job? Porque estaba Porque cercado. Porque estaba cercado. Le quitó todo. Quítale Tenía el cerco, cerco pero del no nombre. puedo tocar. Tenía el cerco del nombre. ¿Quién permitió que tocaran a Job? Dios. ¿Y quién cuchilleó a Satanás? Dios. Dios. ¿Por qué? Porque Había un propósito. Propósito. Amén. Hay propósitos. Amén. Hay enseñanza. Amén. Ya, mijo. Está difícil eso, güey. Pero es verdad. Es Amén. bíblico. Dios mismo Está en la palabra. Hace situaciones. ¿Cómo te voy a hacer que crezcas si no provoco algo para que crezcas? Amén. ¿Cómo te voy a llevar al siguiente nivel si no te confronto. si no te confronto con algo que te va a hacer batallar? No es con lo que te va a hacer batallar, es con lo que necesito que me entregues. Sí, porque Pues sí es una batalla. es que esa parte, el Tiene pleito, que batallar. el pleito es batalla. Amén. O sea, te suelta el enemigo para que batalles, para que pelees y Y para te que te abra el fortalezca. entendimiento, ¿sí? De qué es lo que necesitas entregar al Señor para que el Señor te haga libre de él. Perdón, yo sé que estamos hablando de batallar y del cerco, ¿sí? Aleluya. Pero si tienes entendimiento, no batallas en cuanto casi lo ves venir de anticipación y dices, Señor, aquí está. No, mijo, pues es que eso ya usted ya anda allá arriba, pero No, nosotros- perdón. Nosotros estamos bien abajo todavía, pero que usted ya llegó ya al 120, nosotros No. andamos en el 10. Es difícil, hermano Manny. Bueno, si se le hace fácil, lo felicito. Es difícil entregar eso. Y sobre todo tener el discernimiento de que ahí viene, pues, te lo entrego, Señor. No. Porque si así fuera de fácil, no sería una batalla. Amén. Sería, viene, lo entrego, bien. Pues, está fácil. Pues No, o aún sea, no- sigue siendo batalla porque no todos, aunque lo vean, quieren rendirse. Ahora, O no, entregarlo. no, Ahí está el detalle. Sansón nació con el nombre, con ese ser, ¿no? sí. Sansón. ¿Ok? O sea, pero el pastor dice que lo diga bien claro y que esté O sea, es que escrito, necesitamos el con ejemplo escritura, bíblico literal que de esté del porqué. escrito, tenía el cerco el pueblo de Israel Sí. cuando andaba en el desierto y que Dios quitó el cerco para que entraran los serafines Sí, señor. a morderlos. Sí, señor. En esa parte, sí es, o sea, tenemos que ir explicando porque hay gente que Que no, lo busca literalmente en las escrituras, aunque no vemos escrituras. Porque si damos el ejemplo, y son aquellas personas que les gusta escudriñar, van a buscar en dónde está eso. ¿En dónde está? ¿En dónde está eso? Entonces sí es importante. ¿Ya se entendió lo del cerco? ¿Ya entendimos lo del cerco? Yo quiero que esta hay mucho en este estudio, mis hijos, pero esto es muy sencillo para nosotros porque ya conocemos parte de las escrituras y necesitamos nada más puntualizar de qué forma
o cuándo es que el Señor nos liberta. La primera parte, la segunda parte, después de ponernos el nombre, hermano Víctor, aleluya, es guardarnos con la sangre. Amén. Nos salvamos, Amén. sangre. Nos arrepentimos, sangre. Venimos al Señor delante de Él y pedimos perdón, arrepentimiento, sangre, arrepentimiento, perdón, sangre. Entonces, si usted ve los ejemplos, literalmente, desde el tiempo de que el Señor rescató a su pueblo, Él les pidió que hubiera sangre en los dinteles, en las puertas. ¿Qué sucedió cuando Él vio la sangre? Cuando pasó el ángel de la muerte. Lo brincó. Huyó. Lo brincó de ahí y fue a matar a los demás primogénitos donde no había sangre. Entonces, si no hay sangre, hay muerte. Si no hay sangre, Dios permite que el enemigo destruya. Por eso es importante el principio de la sangre. Por eso es importante entender las 4 maneras de las que estoy tratando de... Es algo sencillito, mis hijos. Y ahorita nos vamos a leer un poquito. Es algo sencillo, pero que no lo alcanzamos a memorizar, a grabar, a tenerlo como un principio ya establecido dentro de nosotros. Nos guarda en la sangre porque la casa estaba cubierta con sangre. Ahí estaba su nombre, ahí estaba su gloria y ahí estaba la sangre. Entonces, ahí había varios elementos que representan al Señor y la forma como nos liberta. Entonces, nos libertó de la sangre o con la sangre, poniendo la sangre, y no nos mató o no mató al pueblo de Israel. Lo mismo sucede con nosotros. Aquí la parte importante que la gran mayoría, y yo intento recalcar, desconocemos el principio del arrepentimiento, desconocemos el principio de pedir perdón, desconocemos eso. Entonces, por cuanto desconocemos eso y no lo practicamos, estamos fuera de la sangre. Estamos a merced del enemigo. O aunque no lo desconozcamos, pero si piensa uno, ya me arrepentí, ¿para qué vos? Si no lo practicamos, Si no sigue uno practicando. la secuencia de la práctica. Amén. Entonces, eso deberíamos de hacerlo todos los días, a todas horas, en todo tiempo. Bendito el Señor que nos enseña esto para irlo Jesús. practicando cada vez más. Y es el principio, yo creo que, bueno, todos tienen su importancia de vida, todos tienen su momento y su importancia, pero sí es interesante ir metiéndonos y entendiendo. Esto vamos a empezar a leerlo porque ya más o menos entramos en esto y vamos a poder leerlo casi de frente porque hay varios ejemplos. Por ejemplo, el rey Ezequías fue libertado, aleluya, y después de que fue libertado, el muy tonto entregó todo, enseñó todo, y le quitaron todo, ¿sí? Entonces, el rey Ezequías, es que Le todo, mostró al ratero todo esto, mis hijos, si usted se siente muy seguro, Amén. pues Mire cuidado, que no resbale. porque se va a confiar, Sí, que se- cuidado porque va a enseñar todos los tesoros Sí, al enemigo y van a poder despojarlo fácilmente. sí. Entonces, esa seguridad, cuidado, porque Mírala. esa seguridad viene acompañada de orgullo, Amén. de vanidad, de vanagloria. Sí, Viene respaldada por el enemigo, mis hijos. sí. Entonces procure mantenerse en la parte humilde. Camuflajeado. Sí, mi niño. Sí. Procure mantenerse en esa área donde no pueda ser tocado, que es a los pies de Jesús. Amén. ¿Vamos bien? Voy a leer. Dice, este mensaje ofrece una visión general de las 4 maneras en que el Señor nos liberta. La primera manera en que el Señor nos liberta de los enemigos externos es al ponernos el cerco de su nombre unigénito para que el peligro externo no pueda entrar. ¿Se fijan? Su nombre ingénito, dice. Sí, es el nombre de Yuhebauge, es el engendrado y el no engendrado.
Este nombre es el que Dios pone. Pero aquí está hablando literalmente porque no se mete en el detalle de los predestinados, de los que escogieron. Aquí está hablando de los que se salvaron y Dios puso el nombre. Esta es la primera parte donde somos, aleluya, guardados, protegidos. Y aquí habla literalmente de Job. Job es un ejemplo de alguien que fue cercado por el nombre del Señor. Dice, era perfecto en cuanto a su crecimiento espiritual. ¿Verdad que sí? Cuando habla de perfección, ¿en qué nivel estaba, esposa? De crecimiento espiritual. En la del hijo, Ok, pero háblame de porcentajes. hoy en el 100. Ok, gracias. Pero no vio su orgullo espiritual hasta que el Señor quitó la cerca y permitió que Satanás viniera contra él. ¿Se fijó? ¿Qué andaba buscando Dios de Job? Quitarle el orgullo. Que lo viera y que se lo entregara. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios? Permitir, abrir el cerco, permitir que Satanás fuera y lo alcanzara y que le quitara las posesiones y que después empezara a quitarle hasta la salud y lo llenó de una enfermedad muy fuerte. Sí, adelante, hermano Manuel, lo escuchamos. ¿Quiere ir a las escrituras? Se puede llenar uno de, según lo que está ahí leyendo, llenar uno de orgullo por todo lo que Dios hace, Por supuesto, es lo que le provee. es una de las grandes... ¿Qué le pasó a Yo Luzbel? tengo el don de, híjole. Sí. Se llenó de ni me- orgullo. Ni me mire, ni me... Amén. No Ah, sabe Y con quién se Luzbel mete. estaba Acuérdense bien. de los estudios que hemos tenido, hermano Manuel, de los 4 espíritus del orgullo. Como la gran mayoría de los que han servido a Dios a través de las escrituras fueron llenos de este tipo de orgullos. Entonces usted dice, ¿me puedo llenar de orgullo? Se va a llenar de orgullo si no lo alcanza a detectar, si no lo discierne y se lo entrega directamente al Señor. Decirle, Señor, esto no es tuyo, no lo quiero. O sea, yo sé que me usas y que cada vez que hay oportunidad, la gloria. tú haces esto, tú haces lo otro, pero estoy reconociendo a Dios Oiga, a través de mí. no nos podemos llenar, ya estamos llenos del orgullo. Bueno, literalmente Más sí, bien porque el Señor traemos es el lo que orgullo quiere dentro de nosotros. Sí, arrancar. amén. Estamos llenos del ya orgullo. está ahí. Pero por ejemplo, si le está agregando más a esa cantidad que traemos, pues entonces está inflando demasiado, ¿no? Sí. Entonces Nos pegó la inflación. traemos al rey del orgullo dentro de nosotros. Sí. Entonces hay que irlo mermando en lugar de hacerlo crecer. Amén. Hay que irlo cortando por donde se pueda en lugar de que crezca. Amén. Entonces, que esto nos permita y nos ayude a entender lo que Dios andaba buscando de Job. A pesar de que él tenía una estatura espiritual muy alta, sabía mucho de la palabra, sabía mucho de la presencia, conocía los sacrificios, sabía que tenía que sacrificar por él y por sus hijos para que para que el Señor no los alcanzara en todos los pecados que andaban haciendo. Pero aparte de eso, aparte de tener ciertos defectos que Dios nos permita encontrarlos de nosotros, Dios estaba quitándole o tratándole de hacer ver esa área que la mayoría de nosotros no la vemos. Ese orgullo de decir que usted es muy buen mecánico, que es el mejor, que no hay como mi vieja para hacer comida, que no hay como la hermana Silvia para las clases, que no hay como el hermano Víctor para restaurar casas, que aquí están los mejores. Entonces empiezo, no hay como la hermana Laura, que alguien que El cante club como de ella. los Sí. orgullosos. Sí, amén. Adelante, hermano Manuel. Ahí Sí. hay, Aprendemos eso. ahí hay que Sí. tener cuidado porque hay una línea bien delgadita Sí, en decir lo que la gente dio su don, amén. proclamar el don de otro, a decir, porque en este caso Job era todo lo que uno hace es cuando hay orgullo. Si alguien más lo dice es bien diferente. Sí, por supuesto. Cuando la No gente puedo trae nomás sí, amén. Cuando esa la gente línea trae que la no. opinión de cómo Dios los usa, sí, y no nos llenamos de orgullo, recibimos la opinión de la gente, cómo Dios ha puesto ese don sobre las personas y lo llevamos delante del Señor porque sabemos y declaramos que es de Él y que Él lo usa cuando a Él le Amén. place. Entonces ahí sí Nada. estamos en lo que usted acaba de decir, deshacernos de esa área de adueñarnos de algo que no nos pertenece, que es de Dios, que Él usa cuando Él quiere y que ahí es donde podemos fallar a la hora de agarrarlo y apropiarnos de esa parte
le pasó a Lucifer, tú lo dijiste, o a Luzbel, que se llenó de orgullo porque era, pues, Sí, ya nomás conocemos ahí. muchas historias, y entonces a él lo veían por la gloria, por todo lo que Dios había puesto sobre él, y dijo, esto es mío, yo tengo que ser igual que Dios. Pues si él está ahí arriba, yo por qué no. Y entonces apropiarse de eso, vanagloriarse de eso. Y aquí la parte entra, voy para allá, mi amor. Aquí la parte entra, hermano Manuel. ¿Quién llenó de vanagloria a este ser? Porque él por sí mismo, o sea, sabía lo que traía y lo que Dios le había dado. Ahora dígame, ¿quién lo llenó de vanagloria? Es exactamente lo que usted acaba de decir. Él se apropió de los comentarios de padre Mandá, Oye, de madre Mandá qué bien lo y de Abadón. Entonces empezaron a decirle todo esto. Oye, qué hermoso. Oye, qué dones tan preciosos. Que todo lo que traes, mira todo. Y mira, y luego todavía le sirves a Dios. Si ese ni merece que le sirvas. Si tú puedes ser tú mismo. Entonces, esa parte, lo que acaba de decir el hermano Meni, Tú puedes tener tu propio Shangar. amén. Tiene mucho de razón. ¿Para qué trabajas para él? Amén. Con tu propio Shangar. Amén. Pon tus recetas, todo que sí es cosa fuerte. Y recordemos que vino y lo sembró su semilla hedionda Amén. en el hombre. Amén. Que no le dijo a la mujer que que podrían ser como dioses ellos. Amén. Entonces allí entró su semilla pervertida Amén. a sembrar en el hombre, y nosotros los traemos todo eso. Entonces, ¿qué nos toca? Deshacernos de todo eso. Amén. Aleluya. Aquí está la receta paso a paso, mis hijos, para ir entendiendo. Por ejemplo, si no tenemos la sabiduría de Dios, aquí lo dice. Dice, la yud del nombre del Señor es lo que nos da la sabiduría para saber que el poder está en el cerco que Dios puso, no en nosotros. Fíjese bien que aquí, desde el principio, nos va dando a entender, hey, no te vanaglories de lo que está pasando. Soy yo el que te está guardando, Amén. soy yo el que te está protegiendo, y no te alcanzan a tocar porque yo estoy cuidando. Amén. Y entonces todo esto, mis hijos, me trae a la mente cuando estábamos sin Cristo, las veces que estuvimos a punto de morir y no nos morimos. Las veces que estuvieron a punto de quitarnos la vida y no nos la quitaron. Las veces que tuvimos un accidente fatal y no nos pasó nada. Entonces, si pensamos que es por nosotros y porque somos Juan Camaney, pues no. Porque ahí es donde deberíamos de reconocer que es Dios. A pesar de yo ser desobediente, pecador, a pesar de no ser salvo, a pesar de cada una de esas cosas, Dios me guardó. ¿Por qué? Porque tengo y tenía desde antes de ser salvo un propósito con Dios. Amén. Entonces esta parte tengo que ir entendiendo que necesito tener esto, la sabiduría para entender que es el cerco que Dios ha puesto Aleluya. alrededor mío, que no pueden tocarme, que no les permite que yo sea tocado. Amén. Eso es la parte que debemos ir entendiendo, y esta es la sabiduría. Entonces, si reconozco que todo lo que pasó porque Él tiene un cerco alrededor del mío, estoy Amén. adquiriendo, tomando la sabiduría de su nombre. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Aleluya. Vamos al segundo punto. Aleluya. Y vamos a avanzar. Yo sé que siempre Dios hace lo que quiere conmigo y está muy bien, porque Él predica, no yo. La segunda manera en que el Señor nos liberta es arrebatándonos de la mano de Lucifer. Job, una vez más, es un ejemplo de alguien que había sido entregado en manos de Lucifer. ¿Quién lo entregó en manos de Lucifer? Dios. Dios. Entonces, si sabemos un poquito la palabra de Dios y nos vamos a Romanos, dice, todo obra para bien, para aquellos los que amamos al Señor, Amén. Amén. a los que conforme a su propósito somos llamados. Amén. Sí, a los que salvó, también libertó, también.
Es Dios obrando a través de cada una de las cosas Amén. Amén, amén. que están sucediendo. Entonces, tengo que confiar en Él. Amén. Tengo que esperar en Él. Y tengo que... Hay algo que el Señor nos enseñó hace mucho tiempo, mis hijos, que dice, escrito está. Amén. Amén. Entonces, si lo que me está pasando está escrito y es su palabra la que escribió eso, pues yo no tengo ningún borrador para poder borrar eso. Amén. Amén. No existe un borrador para borrar la palabra de Dios. Amén. Entonces, hay que reconocer, dar gracias y venir de esa manera, humildes delante del Señor. Vamos a Amén. continuar. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito Dios. Bendito Jesús. El Señor lo arrebató de las manos de Lucifer, le restauró la salud, le dio una porción doble de lo que había perdido. ¿Qué andaba buscando el Señor? Llevarlo a otro nivel espiritual. Ya tenía la estatura del Hijo, entonces necesitaba entregarle la estatura del Padre. Amén. Doble. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a continuar. La primera mención del nombre del Señor nos hace saber que su naturaleza es demasiado buena y misericordiosa para permitirnos sufrir algo que no sea para nuestro bien eterno. Si entendemos esto, voy a aprender a sufrir. Amén. Cuando aprenda a sufrir, voy a aprender a dar gracias. Amén. ¿Verdad? Pero me duele. Primera de Corintios 10:13. Regocijaos cuando os encontréis en diversas pruebas. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, Qué fiel es Dios para dar también la salida. Primera de Pero es que me Corintios 10:13. gusta. a ver, búsquela en las escrituras y léalo bien. Primera de Corintios 10:13. Amén. Adelante. Aleluya. El que lo tenga rápido. Aleluya. Aleluya. ¿Ya lo tiene? 10 que De 13. 12. Adelante. Si necesita contexto, nomás fuerte para que se grabe, hermano Víctor. Usted tiene voz fuerte. Dice, así que el que piense estar firme, mire que no se caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podrá resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aleluya. Bendito Dios. Por tanto, amados míos, huid De la idolatría. de la idolatría. Amén, amén. Amén. Aleluya. Entonces aquí nos está dando algunas recetas, ¿verdad? O sea, vamos bien en la receta. Los ingredientes van poniéndose poco a poco. ¿Para qué? Para hacer la mezcla correcta y tener la correcta, el correcto uso de la palabra de Dios, el correcto uso de su nombre y el entendimiento a través de la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia. ¿La prudencia dónde entraría? En huir. Amén. Sí, Sí, Amén. ¿verdad? Saber cuándo- sí hay. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces probablemente ahí está el nombre de la otra Hey de su nombre. Pero vamos a continuar leyendo. Gracias, hermano Víctor. Aleluya, dice. La primera mención del nombre del Señor nos hace saber que su naturaleza es demasiado buena y misericordiosa para permitirnos sufrir algo que no sea para nuestro bien eterno y su gloria eterna. El Señor nos libra en el tiempo del juicio al pasar de largo cuando ve la sangre en la puerta de nuestra casa espiritual. ¿Vamos bien? Amén. Si no ve la aleluya. sangre, hay que tener cuidado. ¿Sí? Gloria a Dios. Así libertó a los hijos de Israel cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra y se llevó a los primogénitos de todos los que no tenían la sangre en las puertas de sus casas. Amén. Amén. La voz del nombre del Señor, la voz del nombre del Señor nos da el conocimiento para confiar en su poder omnipotente para proteger su vida, su luz y su gloria en sus hijos. La voz del nombre del Señor. Algunos hemos o estamos queriendo aprender a escuchar la voz, ¿verdad? Aleluya. Amén.
Aleluya. Cuando la muerte, la oscuridad y la destrucción están por todas partes. Dígame, ¿cuántos fuimos salvos en la pandemia? Amén. Todos los que estamos aquí. Bendito Dios. ¿Por qué no nos dejó morir? Porque teníamos que regresar a Rubén. Porque no estábamos en la estatura. Porque nos El falta el Señor. crecimiento. Nos falta cumplir el propósito de parte de Dios. Nos falta tener esa área, ese nivel que necesitamos tener. Sabía, Señor, que no estaba en el nivel. El Señor sabe y seguirá sabiendo. Y el tiempo de nacer y el tiempo de morir, Él lo escogió. Amén. No usted ni yo. Amén. Le hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces quisieron matar a Jesús? Muchas. Inclusive ¿Por qué no lo mataron? porque no era su tiempo. Pues a eso iban a matarlo, ¿qué no? Amén. Pero no Pero era el no tiempo, no era había tiempo llegado. de muerte. Pero no era el tiempo de morir. Amén, amén, amén. No era el tiempo de que le quitaran la vida. Amén. Y entonces, Porque Él la da. cada vez que lo querían matar, Dios ponía una cubierta de oscuridad Aleluya. en su hijo. Y él pasaba desapercibido. Amén. Porque no era el tiempo. Amén. Pero cuando llegó el tiempo, ¿qué sucedió? Ya el Padre ya no lo cubrió. Amén. Ya no estuvo esa cobertura. Y entonces, Judas, quiero que apunte esto, porque Judas, en cierto momento, él decide traicionar al Señor. ¿Por qué piensa, supone, o con esa confianza para entregar al Señor? Yo sé que hay muchas personas que hemos predicado en otras áreas, pero esta es otra área un poco diferente que nos cambia la parte de entender un poquito más. Si Jesús permanentemente, cuando iban a tratar de matarlo, se les desaparecía, ¿quién vio todas esas cosas? Judas. Los discípulos, incluyendo a Judas. Amén. Entonces, Judas vio que su maestro, pues, cada vez que le daba su gana, desaparecía. Entonces, él, dentro de su naturaleza carnal, le dijo, aquí voy a hacer una feria. De todo modo lo voy a entregar y se le va a desaparecer. Y fue y lo hizo de esa manera. Sin saber que el propósito de Dios y el plan maestro de Dios era eso precisamente. Que Judas pensara, suponiera o supusiera que esta vez también se les iba a escapar. Jesús. Y entonces lo llenó de ambición. Amén. Se llenó de ambición. Amén. Y decidió ir con los sacerdotes y decirle, ¿cuánto me das y se los entrego? Aleluya. Y por dentro dijo, al cabo se les va a escapar. Yo me quedo con mi dinero y es problema de ellos y se les escapa, ¿no? Yo le voy a decir dónde está. Yo lo voy a llevar a donde está. Inclusive, mis hijos, Jesús hizo una demostración cuando llegaron por él. Que sí podía haberlo hecho según lo que Judas estaba pensando. Porque cuando van por Jesús y preguntan por él, ¿Dónde está? ¿a quién buscan? A Jesús. Soy yo, dijo. Y se hace a un lado la carne, aparece el Cristo y derriba y tumba a todos los soldados que iban detrás de él. Pudo haberlo hecho de nuevo, pero el tiempo era de presentarse delante de los hombres para ser martirizado, golpeado, sacrificado, molido, clavado, escupido, maltratado. Ya era el tiempo. Cuando Judas miró que no sucedió lo que él pensó, le entró el remordimiento. Pero ya Judas tenía la semilla de maldad dentro de él. Pero como ser humano él pensó que se les iba a escapar. Como ser humano él aseguraba, si se les desapareció otras veces, ¿cómo no se va a desaparecer esto? Pero el tiempo se había cumplido de que entregaran al Señor a través de las manos, de la voz, del cuerpo
del Judas, el que lo traicionó. Le estoy hablando de que cuando no es su tiempo, mire, probablemente aquí entre nosotros hay muchos testimonios de gente que han pedido volverse invisibles delante de ciertas autoridades, delante de la migra, delante de... Yo sí. Ay, yo sí. Bueno, pues entonces, ¿qué cree? ¿Ya conocía el principio? ¿Por qué lo hizo? Porque está dentro. Amén. Amén. Está aleluya. dentro el principio, está guardado. Lo traemos guardado. Para un ser humano normal, si yo le digo, Señor, vuelve invisible aquí delante de la congregación, pues, estás loco, entonces, pero fíjese bien que parece incongruente que lo pidamos cuando vamos a entrar a Estados Unidos, ¿o no? Y Dios, conociendo y sabiendo Wow. lo que Él hace y lo que ibas a pedir, te lo concedió. Amén. Amén, aleluya. Así es. ¡Lo hizo! Amén. Aquellos que se encomiendan a Dios, pero está la parte contraria también. Literalmente está el robo de ese principio bíblico en el cual Dios, cuando Él decide desaparecerte, te va a desaparecer y no te van a ver. Lo hizo con Felipe, ¿o no? Felipe. Amén. Amén. Este principio está por todas las escrituras. Sí. Bien, más claro, así como decía usted, Señor, desaparéceme, le empezó a pasar a Moisés. Amén. ¿Quieres desaparecerte? Y se pasa más tiempo conmigo. ¡Aleluya! En Cristo. Pero se diga que son cosas que son bíblicas, que no las analizamos hasta que llegue el momento en que Dios empieza a poner las escrituras y decir, ¿por qué hice esto yo? Si yo ni de la Biblia conocía, si yo ni siquiera sabía que podía suceder. Amén. ¿Y qué crees? Sucedió. Yo estoy seguro que si tuviéramos una gran audiencia, nos lloverían testimonios de eso de lo que estoy hablando yo. Yo he escuchado varios. Y a mí, cuando desconocí al principio, decían, ¿cómo invisibles? No, pues ¿de qué o qué? ¿De qué? ¿A qué le están tirando o qué? Porque es uno incrédulo. Amén. Pero el que lo pidió, traía el principio bíblico dentro de él. Y Amén. desconocía la Biblia, pero ya estaba grabada la palabra dentro de él. Es decir, haz lo mismo que hizo Jesús cuando se desapareció. Haz lo mismo que hiciste con Felipe, desaparecerlo. Es lo mismo. Oiga, Sí. o también nos pasa sin nosotros pedir nada. El Señor nos vuelve invisibles. Claro. Le dijo cuando fueron las redadas en el aeropuerto, Amén. porque llegaron a conmigo el grupo que iba a Amén. capturarnos. Y yo nada más les dije, andan revisando las vallas. Y les enseñé la mía. Es que traían muchas hojas y sentaron ahí y sacaron muchas hojas así. Y luego les vi que traían aquí sus Batch ID colgadas. Y luego eran como 5 personas. Y luego ya se acercan y lo fulano, dice, no, ellos no están aquí, están en el otro restaurante, andan revisando las Batch IDs y les enseñé la mía. Y luego me dicen, sí. Y luego, ¿en cuál están? En el qué bueno. Luego, aquí mismo en el Y Vale. le hablé a mi manejadora. Yo estaba sola en ese restaurante. Correcto. Y le hablé a mi Aleluya. manejadora, era una de Camboya. Amén.
Y luego me contestó, le dije, oye, aquí vinieron buscando a los del qué bueno. Amén. Andan revisando las vachas, así le decían. Y luego dice, corre, vete. La primerita por la que preguntaron eres tú. Aleluya. Le digo, no, anda revisando. Dice, es el FBI. Y Aleluya. es inmigración. Amén. Le digo, no. Bendito Dios. Ya vinieron. Y luego me dice, que te vayas. Le digo, estoy sola. Deja el lugar, tú vete. Me decía. Amén. Así déjalo solo. Aleluya. Pues le digo que el Sí. Señor lo vuelve Sí, a para- uno sí. Es que tú no sabes, invisible. es que tú no sabes qué nombre puso en tu este que tú no te diste cuenta. Aleluya. Amén. Puso Pero un nuevo no es nombre. como la sangre. Sí. ¿Estamos entendiendo el Se principio llama- bíblico o no? Ya Amén. ese nombre que me Pues, pero- cambiaron, ya ve que me pusieron la jura. Aleluya. Me metieron una H. Aleluya, En amén. medio del nombre. Bendito. H. Ura. Aleluya. La jura. Por eso le digo que ese principio se cumplió Amén. en esa canción. Gracias, Jesús. Bendito. Gracias, Señor. Son cosas increíbles, pero solo Dios las hace. Sí. Amén. Es Solo nomás Dios. clamar la sangre de Cristo, porque siempre que se me ponen policía atrás, aunque yo tengo todo en orden, la sangre de Cristo me cubre. La Amén. sangre de Cristo y eso. Amén. Válido. Sí, hermano Manuel. ¿Se fijó qué letra le regaló desde hace mucho? Aquí. ¿Qué letra le agregaron? La H. Me metieron La G. en la H. Ura. Amén. La jura. Gloria a Dios. Una de Gloria a los Dios. nombres. Ya me cambiaron el nombre. Amén. La Se- jura. otra forma de decir eso mismo que está hablando, ¿qué le parece, Señor? Lo que hizo, creo que fue Elías o Eliseo, no me acuerdo cuál de los dos, que dice, Señor, que no vean. Sí. Lo que hizo también Saulo cuando declaró la ceguera para que no vieran, o sea, como castigo para... O sea, todo eso es bíblico, mis hijos. Y sí, el Señor puede enceguecer en segundos a la persona, aunque parezca que está bien. Así. Y todo eso, yo creo que no hay como bendecir al Señor en esa área, porque cuando Darle sucedió... gracias al Señor Amén. porque estaba uno en ignorancia, o sea, Totalmente. ahora nos abre Sí, los sí, ojos, sí, el sí, Señor sí, nos sí. muestra, nos dice, mira lo que hice en aquella ocasión. Sí, Y tú ni te diste cuenta. sí, y sin ser cristianos, hermano. Sin Sin haber cristiano. conocido al Señor, sin ser Era salvos. cuando andábamos siendo perseguidos y que, pues, como nos andábamos dando de cosas contra el aguijón. Amén. 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 Entonces, qué hermoso principio, mis hijas. Cuando ya se entiende. Qué hermoso saber que Dios ha estado siempre ahí, Amén. que nos ha guardado a pesar de nosotros mismos. A pesar de ser tan rebeldes y pecadores. A pesar de que me hablaban del Señor. Hay una alabanza que usted canta. Que me hablaban del Señor y entre más me hablaban, más corría. Más huía, más renegaba, más me molestaba, más me... O sea, sentía como que me querían forzar a hacer algo que yo no quería. Hasta que Él solo vino y... Y cuando me hablaba alguien de ti, Amén. mi corazón te rechazaba. Amén. Lejos estaba de pensar que el cerco tú me lo habías dado. Amén. Aleluya. Aleluya. Continuamos. Voy a leer esta parte roja. Dice, el Señor nos libra de situaciones que nos Traerían la muerte, la muerte. ya Adelante. sea natural o Ahí espiritual. téngase. Ahí lo téngase. ¿Lo alcanza a ver, hermana Laura? ¿Se lo pongo más grande? Sí. Sí. Ay. Ok. Fíjese, el Señor nos libra, hermano Manuel, El Señor nos libra de de situaciones. situaciones que nos traerían la muerte, ya sea natural o Ahí lo espiritual. téngase. ¿Nos está cuidando el Señor o no? Amén. Amén. ¿En las dos áreas o no? Amén. Por eso es importante recordar en aquellas veces que fuimos salvados de morir, de perecer, de, no De sé, pecar. de todo lo que Dios nos guardó. Porque Él ha estado siempre detrás de nosotros. Así es. Él ha estado cuidándonos, guardándonos, protegiéndonos. ¿Para qué? Porque se tiene que cumplir el propósito con el cual fuimos escogidos, mis hijos. De ser salvados, de llegar
Decía mi esposa, es que este es el mensaje de la esposa. Sí, es el mensaje de la esposa y tenemos que cuidar este mensaje y tenemos que llevar el mensaje y tenemos que enseñar el mensaje, aunque se enoje quien se enoje. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. Bendito Dios. Cuando mucho se ve y se conoce de cuando eres librado de la muerte natural, y algunas hay de diferentes tamaños, Amén. sí, pero unas más fuertes que otras, pero Amén. todas son libradas de muerte. Amén. Y aún algunas demasiado más sobrenatural que otras. Amén. Me recuerdo una vez que iba pasando, no hice un alto. Yo ya hacía que el carro, yo lo vi que me pegaba. Amén. Y pasé al otro lado. Bendito Dios. Aleluya. Y eso no hace mucho tiempo, hace que como 2 años. Mijo, ¿cuántas veces nos ha salvado el Señor de aquí a Brighton? Oh, no, sí. ¿Cuántas veces nos ha Amén. librado a todos en el mismo carro? Amén. Sí, pero en esta, le digo, era demasiado Nieve, temprano ¿cuántas veces nos y andaba dormido, al grado de que no hice el alto. Aunque Aleluya. iba solo, Amén. yo vi la luz del carro en mi ventana. Y Fíjese, aquí hay otro milagro más que tenemos que agradecer, hermano. Cuando dimos la vuelta para ir rumbo a Brighton, que estaba el pilonón de carros y estaba un espacio abierto para que pasara otros vehículos. Y en cuanto nosotros llegamos a la parte donde estaba el espacio abierto, la troca se aventó y usted, un espacio pequeño, alcanzó a hacer esto amén. para que no nos arrollara la troca. Gloria a Dios. Acomodó el Señor. Ese fue una de las veces porque estaba un recodo donde podía alcanzar a salirse y volver a meterse y lo hizo. Amén. Amén. Bendito Dios. Y nos libró el Señor perfectamente bien. Otra de las veces, una de las trocas que llevaba, que se le iba cayendo cosas en el camino, mijo. En la carretera, iba el hermano Meni sacándole la vuelta a todo lo que se iba cayendo. Llevaba Sí, así como los videojuegos, así, literalmente, mijo, así iba. y no Y era íbamos que chiquita. a 70 millas, ¿no? A 65. Era de noche Sí. y sí. Y luego iba la lumbre saltando de sí, lo no que era iba tocando. Cuando ¿Se ya manera? se caían las paletas, por los clavos se Sí. veía la lumbre y ya las esquivaba. De los de Sí. madera. Wow. Varias veces. Y bueno, miedo no nos ha dado. Pero sí le hemos dado muchas gracias al Señor. Amén. De todo lo que nos ha cuidado y nos ha guardado. Amén. O sea, esos son detalles importantísimos en los cuales en este estudio podemos empezar a reconocer y a dar gracias. Gracias, Señor. Amén. A dar gracias porque solamente Él sabe las veces que nos ha salvado. Amén. Amén. Bendito. Sí, mijo, adelante, lo escucho. ¿Algún ejemplo? No sé, no me viene nada en mente. Sí, Y estamos hablando en lo natural, sí. ¿sí? Pero ¿qué le parece en lo espiritual? De salvarnos de la muerte espiritual. Amén. ¿Algún ejemplo que me ayuden? Porque no me viene nada. Amén. Cuando no, como cuando pasamos por medios de cosas que están, vamos a suponer, haciendo malas, de brujería, de hechicería, y que el Señor no permite que nosotros lleguemos a donde lo están haciendo, vamos a suponer, hemos nosotros estado en lugares donde enseguida o a un lado, por así decir, están haciendo esa clase de hechicería, todo eso. Y cómo el Señor nos guarda, nos cuida, nos protege, nos pone un cerco de que toda esa basura no nos mate espiritualmente. Y de Porque ahí nos es sacó el Señor. espiritualmente, son peleas espirituales. Literalmente, hermano Meni, si usted me permite, pues le voy a poner mi ejemplo y si Dios quiere ponemos el otro ejemplo, pero el mío, yo estaba muerto espiritualmente, pues, metido dentro de la parte, sí, adelante. Pues, Estamos quiere en hablando, otra área. estamos hablando ya cuando ya somos cristianamente. Ok, ¿Sí? ahí le va. O sea, está de lo natural, ok, muchos pasamos, pero en la parte espiritual, porque ya cuando ya eres salvo, ya tienes una actitud o una conexión espiritual, vida espiritual, Ahí le voy a poner el siguiente ejemplo. cobertura. La palabra de Dios, ¿ibas a decir? Perdón. No, dilo. Pues. La palabra de Dios menciona que hay gente que estaba junto al camino. Amén. Quiere decir que alguna vez fueron espirituales. Quiere decir que alguna vez fueron salvos. Quiere decir que decidieron salirse del camino.
Dios tiene misericordia. Hemos puesto el ejemplo de los que brincan el cerco, hermano Manuel. Hemos puesto el ejemplo de las ovejas que brincan el cerco. Esas son salvas, están dentro del redil. Y deciden brincarse por voluntad propia a seguir probando las cosas del mundo. Y deciden seguir provocando al Señor. Ya son espirituales, ya son salvos, ya tienen cierto camino recorrido dentro de la parte espiritual. Y Dios permite que se salgan, pero va y los vuelve a regresar. Bendito. Los regresa, los mete otra vez. ¿Por qué? Porque traemos propósitos eternos de parte de Dios. Ese es un nivel espiritual que ya tenemos, que ya somos salvos. Permanecemos buen tiempo otra vez dentro del redil, pero por X causa volvemos a brincarnos el redil. Dios va por nosotros nuevamente y nos trae la contaminación, toda la espiritualidad que teníamos. Yo le aseguro que se ha estado perdiendo en esos brincos que hemos estado dando. Dios decide traerme de nuevo, y una de las últimas veces el ejemplo que hemos puesto es que me quiebran la pata. Decide quebrar, porque hay un propósito. Amén. Él decidió salvarme. Él tiene un plan conmigo de salvarme. Yo hice un plan con Él de salvarme. Yo escogí por salvarme. Pero si con todo eso de que tengo la pata quebrada, decido brincarme con los esfuerzos que requiera, ahí es donde Dios decide, pues es que no entiendes, hijo. ¿Quieres mundo? ¿Quieres perder lo ganado? Y todos los que están en las tinieblas de afuera perdieron su parte espiritual. ¿Fueron salvos? ¿Fueron salvos? Aquellos que se les dio los talentos, aquellos que se les dio los dones, fueron salvos. Eran espirituales, tenían niveles espirituales. Amén, amén. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? Los discípulos le dijeron, Señor, en tu nombre, hasta en tu nombre se someten los demonios, se nos someten. ¿Qué les dijo Él? Cuídense de que eso no los pierda, que no se vayan por ese lado, porque lo más importante es que su nombre permanezca escrito en el libro de la vida. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Amén. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? No todo el que me diga Señor, Señor, traerá el reino de los cielos, sino al que hace la voluntad de mi Amén. Padre. Le di varios ejemplos de que sí se pierde. Amén. Sí hay muerte espiritual Amén. para aquellos que no quisieron. La apostasía es muerte espiritual. Amén. Aquellos que conocieron y que decidieron. Amén. Bueno, eso habla de hacedores de maldad. Amén. 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 Habiendo conocido, renunciaron al conocimiento. Renunciaron a lo que Dios puso en ellos. Renunciaron a lo que sabían. Renunciaron al crecimiento. Renunciaron al nombre. Renunciaron a la sangre. Renunciaron a todo lo que pertenece a Dios. O a lo que representa a Dios. Hábleme de cuánta gente no se ha salido, hijo, de los caminos de Dios. Amén. Estamos hablando han perdido la parte espiritual. de salirse de los caminos de Dios. No de que a veces por trabajo o ciertas cosas se retengan en casas, o sea, siempre y cuando guardándose. Amén. Entonces, el riesgo, por ejemplo, una persona que deja de asistir a la iglesia y no asiste a ninguna iglesia, Ahí. se está muriendo. Sí se muere uno espiritualmente. Se está muriendo. Está dejando de alimentarse. Amén. Está perdiendo el alimento espiritual. Amén. Ni su alma ni su espíritu están siendo alimentados. Adelante, esposa. Sí. Estaba viendo que la palabra es tan hermosa que todo eso nos notifica. Miren, nosotros tenemos que cuidar por no morir espiritualmente. Daniel y sus compañeros, Sí. ellos cuidaron de no morir espiritualmente. ¿Y dónde fue donde ellos cuidaron? Con de no todo morir? eso que fueron llevados a Sí. Babilonia, sí. De no comer las comidas de los ídolos. Amén. Porque ellos iban a comer, el rey quería que comieran de la mesa del rey, y ellos no quisieron comer de la mesa del rey lo que el rey comía, porque era comida para los ídolos. Amén. Sacrificaban, y luego de lo que los ídolos que sacrificaban animales por hacerse a sus ídolos, el rey comía, y ellos no quisieron morir espiritualmente y prefirieron comer legumbres.
Entonces ellos cuidaron su vida espiritual. Amén. Ahora, esa fue la espiritual. Sí, claro. Ahí no fue la natural, La natural. sino la Ellos espiritual. renunciaron a la carne, literalmente. A lo espiritual ellos Sí. dijeron, yo no voy a morir espiritualmente porque sabían que esa era la muerte espiritual para ellos. Amén. Conociendo a un Dios vivo y Amén. sabiendo que no lo podían hacer, y si lo hacían, ellos iban a morir espiritualmente. Amén. Entonces, aún también cuando ellos, por causa del Señor, fueron también llevados a diferentes pruebas, como al pozo de los leones y luego al horno de fuego. Amén. Esa era también en lo natural. Sí. Ellos no iban a morir, si morían ahí, todos seguían espiritual, pero naturalmente iban a morir, pero a ellos no les importó morir, naturalmente no les importaba. Lo que a ellos les importaba es no morir espiritualmente. Amén. Y yo pienso que eso es lo que tenemos que tener el cristiano. Sí. No tener miedo a morir Aleluya. a lo natural, Amén. sino a morir a lo espiritual. Amén. Yo eso es lo que yo siento, que ahí es donde nosotros tenemos que ser muy sabios. Muy sabios. Está bien, cualquier día se nos va a llegar a cada uno de nosotros. Amén. Pero cuando Dios quiera, pero yo no quiero morir espiritual. Yo no quiero hacer lo que el mundo hace. Yo no quiero contaminarme con lo que el mundo se contamina. ¿Cómo vemos hoy en día tanta gente que se está perdiendo? Amén. Dejan de congregarse. ¿El por qué? Entraron a un concierto de música, vamos a suponer, pervertida. ¿Y qué fue lo que entró por sus oídos? Amén. La muerte espiritual. Amén. Bueno, Aleluya. Amén, amén, amén. Entonces todo esto, mis hijos, Dios nos guarda, traemos propósitos de parte de Dios. Tenemos el llamado de parte de Dios. Cada uno a su diferente nivel, dependiendo de la capacidad de cada uno, lo que Dios escogió para cada uno de nosotros. Pero entonces sí hay que cuidar esa área. Lo que decía mi esposa, cuidar el área de no contaminarme, de hacer lo correcto, de buscar de Dios, de seguirme alimentando, de no dejar de congregarme, todo eso hace que mi espíritu carezca de alimento, carezca de esa esencia que hay en las iglesias, que hay. Si usted quiere, hay otras cosas naturales como el pleito, como me cae gordo fulanito, san manganito, pero la gloria de Dios ahí está. Dice uno de los salmos, dice que donde está la congregación, ahí desciende el aceite. Amén. Como descendía sobre la barba de Amén. Aarón. Amén. Y tomando en cuenta que todo lo que incluye lo que el aceite escurra Amén. de parte de Dios Amén. sobre el sumo sacerdote, Aleluya. sobre Amén. la barba del sumo sacerdote, Amén. que cae hasta abajo. Amén. O sea, la bendición que Amén. Amén. trae muchas cosas. Yo creo que hay más beneficio en el congregarse que en el dejar de congregarse, mis hijos. Amén. A pesar de los pesares. Amén. ¿Por qué? Porque te llevas tu porción del pastel, dice mi esposa, la porción de pastel que te toca. amén. Y te dura toda la semana. Y puedes compartir todavía ese pastel con más gente. Y puedes darle a más gente. Y luego, para la siguiente semana, los días que te toca congregarte, ya te vaciaste. Porque así te lo pide el Señor. Vaciarte. Vacíate con los demás para volverte a llenar. Porque la capacidad que yo tengo para ti va a ser mayor que la que te di anteriormente. Pero Amén. necesita Aleluya. que sucedan ambas cosas. El congregarte, el ir, vaciarte y regresar otra vez a llenarte. ¿Vamos bien, hijo? Amén. ¿Alguna pregunta? Ok. Gloria a Dios. ¿Continuamos, mis hijos? Aleluya. Ok, vamos a continuar con el mismo tema del cerco. Puede, ahorita que no está platicando, Sí. mostrarnos rápido nomás los 4 de la cruz. ¿No se lo mostré ya? Hacia la cámara sí, pero pues... Así, no. ¿Ahí? Ahí está. Puede leer. Oh, quiere que lo lea. Sí. Oh, perdón. Leer. O sea, mostrar y leer. Ok. Número 1.
El Señor nos libra de los enemigos externos al ponernos un cerco con su nombre unigénito. Para protegernos del peligro exterior, la ayuda del nombre del Señor nos da sabiduría para saber que ahí hay poder. O sea, aquí está mal traducido. Saber que de ahí proviene el poder. Número 2. El Señor nos libra del poder de Lucifer. ¿Se fijan? Aunque el Señor provoque que Lucifer o sus enemigos, nuestros archienemigos vengan y estén provocando esa lucha y esa prueba, esa forma de estarnos provocando para que nos salgamos del camino, tarde o temprano el Señor viene y hace lo siguiente. El Señor nos libra del poder de Lucifer para arrebatarnos de su mano. La primer hate del nombre del Señor nos hace comprender que su naturaleza es demasiado buena y demasiado misericordiosa para permitirnos sufrir cualquier cosa que no sea para nuestro bien eterno y su gloria eterna. El sufrimiento tiene un margen de parte de Dios. Amén. Aguántalo, porque si te quejas antes, vas a seguir sufriendo. Aleluya. Porque no has aprendido a estar o a recibir esa cantidad de sufrimiento. Es lo mismo que las 4 esquinas del pobre, el huérfano, la viuda y el extranjero. Cuando aprendiste a estar en la esquina del pobre, el huérfano, cada una de ellas, entonces el Señor te brinca a la siguiente esquina. Es algo parecido a esto. Cuando aprendes a sufrir y a dar gracias por este sufrimiento y a no renegar, entonces Él te procesa a la siguiente esquina. Amén, o te da aleluya. el siguiente paso o te pone en el siguiente nivel del escalón que sigue. Sí, hermano Manuel, iba a opinar. Adelante. Qué tremendo esa parte de aprender que el sufrimiento tiene una cantidad. ¿Sí? Amén. Hay gente que dice hasta donde tope todos de Dios. ¿Y qué si no es su voluntad? Amén. O como Pablo hizo, Señor, si no es tu voluntad que está enfermo, Amén. sáname. Sáname. Yo creo que esta parte que acaba usted de hablar, hermano Meni, la gran mayoría de nosotros los seres humanos lo tenemos. A nosotros nos toca mucho encontrarnos con gente que, uy, cómo sufre. Uy, desde chiquitos, uy, esto, uy, lo otro. Y entonces yo he aprendido ese principio que usted acaba de hablar. Si usted desde pequeño ha tenido mucho sufrimiento, Dios lo ha procesado a través del sufrimiento. Es una semejanza muy parecida a Jesús. Jesús desde que nació fue sufrimiento, Amén. persecución. Dios ha querido igualar ese sufrimiento para prepararnos para lo que viene enseguida. Probablemente de chicos no tuvimos esa asimilación o esa forma de quejarnos como ahora de grandes. De grandes somos muy carrascalosos, muy muy quejumbrosos, muy pataratos. De todo nos quejamos, todo nos duele. No queremos que nos pase nada, no queremos que nos duela ni la uña del dedo gordo porque ahí estamos gritando. Cualquier cosa estamos quejando. De chicos no es tanto. Por eso probablemente a la mayoría de nosotros nos procesa a través de la niñez. Todos los que fuimos procesados, o la mayoría de los que fuimos procesados a través de la niñez, tenemos una madurez diferente a los que son procesados de adultos. Porque el adulto es más niño que el mismo niño. Amén. El niño está aprendiendo a través de ese sufrimiento. Por ejemplo, los que fuimos bien pobres, mis hijos, y yo soy uno de ellos. Monetariamente. Que literalmente en todas las áreas, monetariamente, espiritualmente, sin Cristo y todo, que padecíamos de comer, padecíamos de vestimenta, padecíamos de calzado, pero éramos felices. Éramos pobres, pero teníamos una felicidad que no la llenaba ni los zapatos, ni un buen pantalón, ni una buena bicicleta. Éramos felices. Jugábamos y jugábamos con lo que Dios nos daba. Las canicas, el trompo, el yoyo. Andábamos en la tierra, y éramos felices. ¿Cómo se llamaba el juego con el que jugaban con 2 palitos? Shanghai. 2 palitos así como los de la clave. Eso que usamos Inventaba y jugar. y le pegamos y ¡pum! Llega 1, 2, 3, 4. La rayuela, las canicas, todo eso. El Era avión. felicidad y no eran costosos. Era juego de pobres.
El avioncito. Y luego terminábamos con las manos negras, todo. Y a bañarse. Y a bañarse. Con unos chanclazos porque no dice. Pero había felicidad. Amén. ¿Era sufrimiento ese? Pero Dios nos procesó por ahí, porque muchos sí tenían algo. Y a lo mejor sí llegamos a envidiar muchas cosas. ¿Verdad? Porque no teníamos un buen carro, en cuestión de juguetes. O el vecino ya tenía el yoyo que nosotros queríamos. O alguien compró un valero de esos grandotes y mira, y no me lo presta. Y nosotros haciendo los valeros de esos de botes, mijo. Y 5 y 3 igual es lo mismo. Él lo compró, sí, las latas. Estamos jugando a lo mismo. Amén. Sí, amén. Este tiene el orificio más grande. El valero no. Pero todos es lo mismo. Y éramos felices. Amén. Fíjese qué bonito. Hermoso. Eso le decía yo a Porque- Diana la otra vez, ¿verdad? Que con latas, unos juegos que ahora los hacen. Y ahí iba uno con el palo de la rama, ¿verdad? ¿Sí? Y las llantitas de tapaderas de frascos y la lata, el carrito ahí iba. Otro de los juegos que teníamos, mis hijos. ¿Qué ibas a decir? En aquellos tiempos. Iba a decir algo usted. Habla. Que qué bonito me venía porque también a mí me tocó jugar algunos de esos juegos. Amén. Pero qué bonito porque todos los niños unidos, fíjese ¿cómo se llama? Lo que debemos de tener aquí La en unidad. la iglesia, en la unidad. Amén. Ellos jugando con sus juguetes y a los juegos de pobres, felices, y nosotros debemos estar unidos, alabando al Señor y estar gozosos. Amén. Amén. Tener el gozo del Señor. Amén. Amén. En la unificación Amén. está la clave, Sí. Amén. el no estar Aleluya. peleando y envidiando. Amén. Había un juego, mis hijos. No sé si se acuerdan ustedes. Yo creo que los que están chavos no se acuerdan. Pero, por ejemplo, cuando se descomponía, cuando se echaba a perder una tina de baño, mis hijos, de esos de lámina, Sí. le quitábamos la parte de arriba el alambre grueso. El alambre grueso, aleluya, gracias. El alambre grueso, y con el otro lado si es que traía alambre, hacíamos, era una rueda, sí, y luego había un tipo de gancho, no sé si les tocó, ¿eh? Lo empujábamos y ahí íbamos con este ganchito, me llevaba, pero perrón ese juego, no cualquiera lo dominaba, mis hijos, era, no sé, ¿no le tocó? Es el alambre completito enganchado, ¿sí? Y con otro alambre hacías una especie de cuadrito, ¿sí? Y con este cuadrito lo metías la rueda aquí y la empujabas. Primero la empujabas y que se fuera sola y luego ya le metías el gancho y corrías con ella como vuelto loco, mijo. La podías manipular con ese gancho. Wow. Eras, o sea, era difícil, pero te convertías en un maestro de eso, mijo. Y el que tenía eso era rico. Riquísimo. Porque tenías esas habilidades. Había habilidades. ¿Quién jugó al Chinchiragua? ¿Eh? ¿Quién jugó al burro seguido? Sí, también. ¿Eh? En las escondidas. ¿Quién jugó a los que se ponían en la pared con la pelota y a darle duro? Los quemados. ¡Órale! Los quemados. A las quemadas. ¿Quién jugó? ¿Y por qué no vemos eso ahora? Huevitos soldados. ¿Por qué no vemos eso ahora? Porque literalmente estamos en otro lado. Y le estoy hablando del sufrimiento, que entre comillas era sufrimiento. No, ahora todavía ni caminan los bebés y ya traen el celular. Entonces, todos aquellos que sufrimos, No, de veras. Ya los están, desde chiquitos el enemigo se encarga sí, de tabletas y celulares. formarlos Sí. en eso. Amén. Pero entonces no nos quejamos, ahora sí nos quejamos. Sí. Porque nos Se quitan los el entregamos al enemigo, o sea, Sí. se los ponemos Literalmente. en bandeja de plata. Literalmente, A nosotros los bebés. mismos somos culpables y en eso tenemos que reconocerlo, mis hijos. Sí. Tenemos que reconocerlos y aprender de nosotros mismos de que todo eso
no es válido, que para no qué? está bien delante de Dios. Esposa, te escucho para terminar Sí. el cuarto punto. Ahora los niños de ahora sufren porque no tienen su juguete que Quieren un ellos querían, celular. su celular, Para su jugar. computadora, etcétera, su No juegan con videojuego. los juguetes. Y lo que no, sí, puro juguete caro, y sufre porque se enoja, hacen sus berrinches, y antes en la insignificancia o en la pobreza, todo nos atraía, todo nos llamaba la atención, y yo pienso que esa es parte de la ingratitud, ¿no? Amén. Sí. Gloria a Dios. Amén. Bueno, leemos el tercero y el cuarto punto y yo creo que, aleluya, no cabe duda que siempre Dios es Que el que Dios es predica a bueno. mis hijos y que Amén. Amén. hace que nuestra imaginación camine, que empecemos a tejer, que empecemos a regresar Los engranajes. a esas partes. Amén. Al menos yo sí viajo seguido a esas partes cuando éramos felices de niños, mis hijos. Cuando no había necesidad de un celular, cuando no había necesidad de los carritos de control remoto y que los drones y que todo ese heyondez que... Antes las expediciones eran ir al cerro Sí, y cortar Era, amén. fruta natural. amén. Usted iba a la playa. Era juntarse y andar de vagos, andar buscando cosas que hacer. Caminando hasta la playa. ¿verdad? Amén. Entonces todo eso era sano. Ir a nadar Y al ahorita- río. poner- ¡Sano! Caminar media cuadra. porque ya me Entonces vamos a terminar con estos 4 puntos. Aleluya. Y Amén. dejemos de quejarnos, valoremos. Amén. Si Dios quiere, seguimos con este estudio la semana que entra y si no, pues si me lo cambia. Porque ya entendimos y si alcanzamos a entender estos 4 puntos, no hay mucha necesidad de continuar. Pero si Dios quiere, lo continuamos. Porque hay muchas escrituras de este mismo estudio, mis hijos. Si Dios quiere, continuamos con este estudio la semana que entra. Voy a leer estos 4 puntos ya para retirarnos y para darle gracias a Dios porque ya se cumplió el tiempo. Pero le voy a preguntar al Señor si los principios no están muy claros, entonces me lo hacen saber. Y si no, yo voy a estar también preguntándole al Señor para ver si quiere que ahondemos un poquito más en estos principios. Número 1, el Señor nos libra de los enemigos externos al acercarnos o al cercarnos con su nombre unigénito. Necesito ponerlo más grande porque casi no veo, mis hijos. Para protegernos del peligro exterior. La ayuda del nombre del Señor nos da la sabiduría para saber que ahí está el poder. Número 2. El Señor nos libra del poder de Lucifer para arrebatarnos de su mano. La primer hey de su nombre o del nombre del Señor nos hace comprender que su naturaleza es demasiado buena y demasiado misericordiosa para permitirnos sufrir cualquier cosa que no es para nuestro bien eterno y su gloria eterna. Amén. Número 3. El Señor nos libra en el tiempo del juicio al pasar por alto a los demás cuando ve la sangre en la puerta de nuestra casa espiritual. Eso es importantísimo. La voz del nombre del Señor nos da el conocimiento para confiar en su poder omnipotente, para proteger su vida, su luz y su gloria en sus hijos. Cuando la muerte, la oscuridad y la destrucción están por todas partes. Número 4. El Señor nos libra de situaciones que traerían la muerte, ya sea natural o espiritual, al crearnos una vía de escape. Aquí es donde le decía yo que tenemos que huir. La segunda hey del nombre del Señor nos da la opción prudente para huir. Amén. Bendito Jesús. Entonces es el nombre, es la sangre. Él nos arrebata del enemigo cuando llegue el tiempo y Él nos dice cuándo debemos de huir. Denle un aplauso fuerte al Señor, por favor. Aleluya. Jesús, 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 Jesús. ¡Aleluya! Gracias. Gracias, Señor.